Estamos estudiando el libro de Éxodo. Ahí hemos visto los 7 primeros capítulos y nos hemos enfrentado con esa afirmación tan difícil de entender, que aunque el faraón endureció su corazón, o que el corazón del faraón se endureció, también es totalmente cierto que Dios endureció el corazón del faraón. Es más veces se dice que el corazón del faraón fue endurecido por Dios. Y hemos entendido ya que el significado de eso fue que Dios obligó al faraón a mostrar lo que había en su corazón, exprimió el corazón de Dios para obligarlo a mostrar qué es lo que realmente había en él. Y ahora nos tocaría enfrentar otra gran dificultad, que es analizar todo esto de las plagas en Egipto. Pero vamos a saltar lo de las plagas momentáneamente para encarar en buena forma. Y les ruego por favor que vayamos ahora en la lectura de nuestras Biblias al capítulo 12 de Éxodo. El capítulo 12 de Éxodo, y después vamos a desandar el camino y entrar a las plagas. Pero nuestra lectura va a ser del capítulo 12, comenzando con el versículo 10 del capítulo 11, porque eso nos va a dar el pie para seguir con la lectura. Entonces, por favor, Éxodo, capítulo 11, versículo 10, y pasamos al capítulo 12. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Después vamos a volver a la lectura del versículo 11, así que ténganlo ahí señalado. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto,
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto, para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Oremos. Nuestro Dios, rogamos con humildad que el enemigo no confunda nuestras mentes, que tu luz llegue y disperse nuestras tinieblas, que podamos ver lo que tú quieres mostrarnos, y que tu Espíritu nos impulse a la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema que posiblemente para algunos de ustedes resulte demasiado insistente, porque varias veces ya lo he mencionado y explicado. Pero para otros que quizás no han oído antes, va a resultar beneficioso, así que tengan mucha paciencia.
Es muy común entre los cristianos decir esta frase: el cristianismo no es religión, es vida. ¿Han oído eso? Y algunos de ustedes lo han creído, ¿no es cierto? Porque suena bien, suena liberador, suena agradable, ¿no? Dice, ya, qué bien, no hay religión, o no significa. Y desgraciadamente, yo lo he escuchado aún en grandes predicadores, ¿no? que son muy respetados y todo eso. Pero la realidad es que es una gran equivocación, que fue dicha inicialmente por un teólogo famoso llamado Karl Barth. Él fue el primero en decir eso a principios del siglo XX. Y cuando lo dijo tenía sentido porque estaba llevando a la gente a considerar algo, cambiando la dimensión de las cosas. Lo que él estaba mostrando es que podemos tener toda la religión correcta, pero si no tenemos el corazón lleno de fe que sustenta esa religión, entonces no es nada, no hay nada. Y que lo sustancial en el cristianismo es ese corazón lleno de fe en el Señor que salva, y no las cosas que se hacen, o sea, la religión que surge de eso. Pero en ese contexto, si bien tenía sentido, realmente ha causado un gran perjuicio el pensar que el cristianismo no es religión, porque sí lo es, claro que lo es. Y la Biblia lo afirma, y lo más directo es lo que Santiago en su epístola dice, ¿no? Que la verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha de este mundo. Así que él mismo hace una descripción de la religión verdadera. No hay forma de decir que el cristianismo no es religión, pero necesitamos entonces entender bien las cosas y poner cada cual en su sitio respectivo, ¿ya? Cada cosa en su lugar. Entre nosotros hay algunas personas, no todas, pero algunas, que son muy ordenadas, ¿no? Cuando uno entra a su casa parece un museo. Cada cosita, cada detalle está en su sitio perfecto. Los felicito y los envidio, pero bueno, está bien. Pero, ¿saben? Más importante todavía que eso es tener las ideas, los conceptos en orden, ¿ya? Y que cada cosa corresponda a donde tiene que estar. Porque si nos equivocamos y ponemos el lavavajilla entre los polvos para las tortas y cosas, entonces podría haber una lamentable confusión, error y despanzurro, ¿no? Tienen que estar las cosas según son, según su naturaleza. Muy bien, entonces, ¿qué es esto? Por favor, vean con atención lo que les voy a decir, pueden comprobar en sus Biblias. En Éxodo capítulo 19, el Señor Jesús, que es Dios, hablando con Moisés, le dice al pueblo de Israel: miren lo que yo he hecho. En otras palabras, ustedes no han hecho nada para salir de Egipto por sí mismos. ¿Ya? Fíjense, por favor, pongan mucha atención. En ningún momento Dios le dice a Moisés: Moisés, prepara unos 20 arqueros y unos 100 espadachines y unos tantos lanceros. Forma un ejército y combate con el faraón y vénselo. Si tú lo vences, solo eso te pido. Si tú lo vences en un campo de batalla, yo te voy a dar libertad. ¿Qué podría haber respondido ahí Moisés? ¿Para qué me vas a dar libertad? Si yo tengo que vencer al faraón, yo voy a ganar mi libertad. No necesito que tú me digas que me vas a dar. ¿No es verdad? Ni una sola vez Dios le da una instrucción de cosas que tenían que hacer para lograr su libertad e independencia y poder irse de Egipto. No,
claramente le dice, yo con brazo poderoso os saqué de Egipto. Así que la liberación del poder del faraón, de la esclavitud en Egipto, es obra de Dios. Listo. Ese es un paquetito ya cerrado, no se lo puede cambiar, ni mejorar, ni completar. Eso es. La salvación es de Jehová. Esa es la definición más clara del Antiguo Testamento. La salvación es de Jehová. Es decir, Él la hace, Él la logra, Él la otorga. Muy bien. Pero aquí en el capítulo que hemos leído, hay algunas instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. Lo que ellos tenían que hacer no iba a lograr la liberación del faraón o de Egipto. Para nada. Lo que ellos iban a hacer tenía que ver con la religión. Es el nacimiento de la religión del antiguo pacto, o sea, del pacto del Antiguo Testamento. Son las cosas que nacían ahí y que Dios les dice por pacto perpetuo. Es decir, siempre van a tener que hacer, cada año van a tener que repetir, porque los actos religiosos siguen una frecuencia periódica a través del tiempo. Entonces les dice, este mes ustedes lo tienen que considerar como el primer mes del año. En este mes, en tal día y hasta tal día, ustedes van a celebrar tal fiesta. Siempre, por pacto perpetuo. Es decir, es una religión organizada y programada. Esa es la parte que no nos gusta y por eso nos gusta tanto eso de que el cristianismo no es religión, porque dices, entonces no estoy obligado a hacer esto o el otro, nada, yo puedo hacer las cosas como yo quiero. No, no es así. Dios sabe lo que te conviene y cómo tienes que hacerlo. Entonces, les he pedido, cuando estábamos en la lectura del capítulo 12, que marquen o que señalen, tengan listo el versículo 11 y lo vamos a volver a leer. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua a Jehová. Ahora, todos tenemos buenas y malas costumbres en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Hay algunas familias que son muy desorganizadas para el tiempo de comer. Algunas están forzadas a eso porque los unos llegan a una hora del trabajo, los otros llegan una hora más tarde de los estudios, no coinciden, cada cual tiene que buscárselas, ¿no? Entonces dejan, en el horno está lista tu comida, o sírvete, o calienta, o arréglatelas, ¿no? Y dependiendo de la edad, del tamaño del miembro de la familia, a veces cada uno hace lo que puede. Eso es. Otras familias tienen la bendición de que sus horarios coinciden. Entonces todos se sientan a comer al mismo tiempo, oran dando gracias a Dios, comparten, tienen una buena charla y esa es una escena que nos causa envidia, ¿no? Claro, qué lindo así, tener ese tiempo en familia, pero a veces, o la mayor parte de las veces, hay una combinación de ambos modelos. Los unos desorganizados o separados, aislados, y los otros muy organizados, muy preparados y puntuales y todo. Y la combinación de eso es que algunos hacen todo lo posible por esperar a los otros y comen, pero cuando
Los segundos están comiendo, los primeros ya tienen que salir porque si no, no llegan a tiempo. Y mientras ya están yendo hacia la salida, todavía están tomando su café. ¿No es verdad? Porque así es, así son las presiones de la vida. Todos tenemos ciertas dificultades y restricciones que no podemos evitar. La instrucción que Moisés recibe de Dios es que la manera de comer la Pascua no era alistarse, lavarse bien, ponerse bonito, sentarse a la mesa y comer tranquilamente. No, es con ropa de calle. Es estar preparados para una larga caminata, aún tener el bordón, que es el palo ese, ¿no?, que sirve de apoyo para caminar, tener eso en la mano. ¿Ya? Muchos de esos orientales solían descalzarse al entrar al lugar donde iban a comer, ¿no? Si tenían algo de dinero y comodidades, entonces había el lavamiento de los pies, de las manos, para estar muy cómodos el momento de comer. Y Dios le dice, no comodidad, no adopten la posición de que van a comer y luego dormir y descansar. No, más bien al contrario, estén listos para partir mientras comen. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa instrucción tan precisa en el versículo 11? Y esta es la razón. En el reflejo de ese modelo hacia nuestra vida común, Dios está dejándonos ver que todos nosotros en nuestra vida terrena enfrentamos esas premuras, esas presiones, esas dificultades, esos apuros de la vida. Porque toda la semana estás pensando en tus negocios, en tu trabajo, en tus obligaciones, en tus deberes, en las cuentas por pagar y todo. Y estás en medio de eso para dar respuesta a los requerimientos que la vida te pone. Todos los días. Y de vez en cuando sientes como que vuelves a tu casa con las manos ensangrentadas, ¿no? Porque te has caído y te has lastimado, o las rodillas rotas. Pero llegas, ¿no? Y dices, hoy he tenido un día pesado. Porque la vida rara vez es fácil por todo el tiempo. Hay gente que tiene una etapa de su vida que puede decir es fácil. Pero para la mayor parte de la gente la vida es difícil. ¿Ya? Hay muchas presiones. No importa que luzcas muy tranquilo y descansado, generalmente es porque te has tenido que mover con mucho esmero para lograr tus metas. Lo que está diciendo es, en medio de lo arduo que es vivir, en medio de eso necesitas poner atención a esto otro. Y esto nos permite ver que la religión que viene de la mente de Dios y que nos es declarada aquí y enseñada, no es algo separado de la vida secular, es decir, de la vida terrena. ¿Ya? No puedes pensar en que tú todos los días de la semana eres un trabajador asalariado o lo que fuera un hombre de negocios, y que el fin de semana o el domingo te conviertes en un adorador, y las dos cosas no tienen nada que ver. No, eres adorador todo el tiempo. En medio de eso, en medio de tus angustias y dificultades y compromisos, y
estrés, en medio de eso, necesitas mantener tu corazón dirigido hacia Dios en fe. La religión verdadera, la religión que Dios quiere, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es algo que impregna tu quehacer diario, tus actividades, tus compras y tus ventas, tus amores y enamoramientos y lo que fuera, ¿ya? Todo eso que te tiene tensionado, motivado en la vida, todo eso se ve como cubierto por esa capa, no de religiosidad, sino de religión verdadera, ¿ya? De esa actividad, pero de vez en cuando, una vez al año, para el antiguo pacto, tenías que detenerte totalmente, 8 días, ¿se acuerdan? Desde el día 7 hasta el día 15, hasta el día 14, perdón, tenías que detenerte y hacer algo diferente. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Muy sencillo, dice, deja de comer pan con levadura. En esos días tenías que comer pan sin levadura. Y uno dice, pero qué gran cosa es, qué dificultad, o qué importancia, qué gran diferencia hace entre comer pan con levadura o pan sin levadura. Y finalmente, todo eso está dicho a un pueblo hace 3.500 años de antigüedad con relación a nosotros. ¿Qué nos importa si el pan está con levadura o sin levadura? Pues, ¿saben qué? Debiera importarnos. ¿Por qué? Y ahora, por favor, marquen sus Biblias ahí donde están, en Éxodo capítulo 12, y nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 7, pero es el versículo 8 el que necesitamos atender más. Desde el 7 para entender. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿tiene que ver o no? Que es inconfundible, es imposible de decir eso es de la antigüedad y no tiene ninguna relación con nosotros. No quiere Dios para nuestros días un cumplimiento literal de esto y que nos sigamos manteniendo en la sombra solamente. Todo lo del Antiguo Testamento, dice la epístola a los Hebreos, es como una sombra. La realidad la tenemos ahora que conocemos a Jesucristo. Sí, pero esa realidad corresponde a la sombra. Y tenemos mucho que hacer y observar y todo eso. El capítulo 5 de 1 Corintios, que es la referencia que les he dado recién, cuenta de una situación en la que el apóstol les está diciendo a los corintios, miren, ustedes se han estado portando mal, presuntuosos, acusándose mutuamente y jactándose los unos contra los otros, diciendo, yo soy de Pablo, soy su seguidor, y el otro, yo soy de Pedro, ¿no? Y algunos más decían, yo soy de Cristo.
Y uno diría, bueno, pero eso es lo acertado, que digamos yo soy de Cristo. No, si es que lo estamos haciendo con espíritu sectario. Si lo que estamos diciendo es yo soy de Cristo y ustedes son de Pablo, nosotros estamos haciendo la distinción y la discriminación equivocadamente. Todo el que viene a Jesucristo es de Jesucristo. Entonces no debiéramos distinguir a algunas personas porque tiene algún rasgo o un trasfondo diferente al nuestro. Eso les está diciendo en la primera parte de la epístola. Pero al llegar al capítulo 5 les dice, y ustedes se jactan de su posición, de su teología, de su trasfondo y todo eso, se creen la gran cosa, pero llegado el caso, enfrentan a una persona, uno de ustedes mismos, que ha estado teniendo relaciones sexuales con su madrastra y se hacen los locos. Y miran a otro lado y se ponen a silbar como si nada pasara. ¿Cómo puede ser que no hayan juzgado un caso así? Les dice el apóstol. Eso no puede ocurrir en el pueblo de Dios. Yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado a tal persona. El tal se ha entregado a Satanás, dice. Y se nos pone la carne de gallina, ¿no? El cual se ha entregado a Satanás. Bueno, pero ¿por qué sale esto? Y ahí en el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Y esto tiene sentido, y volvemos a retroceder al versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, si permitían que una persona con tal práctica pecaminosa estuviera en medio de ellos y no le llaman la atención ni hacen nada, en realidad tenían que haberle puesto en disciplina. Pero no hacen nada, dice, ese está leudando, es decir, es una especie de contagio, ¿verdad?, a toda la masa de los creyentes. En el versículo 5, estoy yendo para atrás, pero es a propósito, en el versículo 5 les ha dicho, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No pueden permitirlo, tienen que hacer algo. Tiene que haber un juicio dentro de la iglesia y el que es culpable tiene que ser entregado a Satanás. Y yo sé que muchos están pensando, ¿qué significa eso? Pero no les voy a decir porque el sermón no puede durar indefinidamente. Pero el resumen es, algo hay que hacer, no pueden quedarse así, tienen que limpiarse. Todo eso que está mal tiene que ser quitado de en medio de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Y la razón de fondo es netamente espiritual. ¿Qué dice? Cristo es vuestra Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua? ¿Qué tiene que ver? Y este pasaje en 1 Corintios no se podría comprender en absoluto si no tuviéramos, gracias a Dios, el capítulo 12 del libro de Éxodo. Por eso estamos estudiando Éxodo. Ahora entonces, volvemos al capítulo 12. Y ahí se nos ha dicho, ustedes van a comer la Pascua, pero lo van a hacer en una actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud correcta?
reconociendo que son peregrinos, que ya están en marcha. Pero ellos podrían decir, no, un rato no somos peregrinos, vivimos hace 400 años en Egipto, más bien somos cautivos. Estamos aquí en este país que nos ha esclavizado y no podemos salir, lejos de ser peregrinos. Sí, en ese momento ellos necesitaban mirar en fe. A partir de ahora van a ser peregrinos. Y es tan cierto eso que para ellos sería totalmente extraño que ya tienen que vestirse para tal cosa. En La Paz ha estado ocurriendo algo que en realidad creo que no es tan grave o tan extraño, porque siempre se dice como algo novedoso, pero más o menos así eran las cosas antes, ¿no? Que sales con sol y al volver está lloviendo, ¿no? O después de un par de horas hay un aguacero y hasta granizada. Entonces todos dicen, el clima tan loco. No, yo recuerdo desde mi infancia, a veces habían días así, el tiempo cambia, no tiene que extrañarnos. Pero el hecho es que de vez en cuando vemos a alguien de nuestros amigos llegar con perramos y sombrilla, que es paraguas, y todo listo para un aguacero, y le decimos, oye, loco, ¿qué haces vestido así? Estamos con el cielo despejado y con pleno sol. Es decir, parece preparados inadecuadamente, fuera de lugar. ¿No es verdad? Bueno, a veces nos toca a nosotros también estar vestidos inadecuadamente. Si se imaginan a alguien que solamente había conocido esclavitud, ¿ya? Cada día tenía que levantar, cada día, los 7 días de la semana, tenía que levantarse temprano y presentarse al lugar del trabajo y construir para los egipcios, ¿no? Cada día. Y en parte de las horas de descanso tenía que ir y buscar rastrojo porque ya no les daban paja. Y lo único que conocían era eso. Eso era todo, esa era su vida. Y si alguien ahora se viste y ha conseguido un palo, ¿no? De caminante y está listo para un viaje, ¿qué te pasa? Ni tú, ni tu padre, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, nadie jamás ha ido de caminata. Nosotros somos constructores para los egipcios. ¿Qué haces vestido así? ¿Qué podría decir? A partir de hoy, soy un peregrino. Estoy de viaje. Ya no estoy cautivo. Pero ¿qué es lo que ves? No es lo que veo, es lo que sé, porque Dios lo ha dicho. Esta noche voy a visitar Egipto. Mi ángel destructor va a pasar por cada casa. Y cada hijo primogénito va a quedar muerto. Y eso va a romper el corazón del faraón. Y les va a dejar ir. 9 plagas ya han venido y él no se ha quebrado. ¿Que voy a ser libre? Claro, están bien las promesas, pero son promesas de enamorado, nunca se cumplen. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que crees? Dios ha hablado. Todavía no hemos leído qué es lo que ocurrió, hemos oído el anuncio. La religión no está basada en lo que se ve.
está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Y las cosas van a ser como Dios ha dicho, porque Dios ha hablado, Él nunca se equivoca, ni miente. Pero ¿cuándo actuamos adecuadamente, acertadamente? Cuando le creemos a Dios. Si algún israelita pensara, yo no creo, después de cómo es que se van a morir, y bueno, si fuera real de que el ángel de la muerte pase por Egipto y cada casa tuviera un muerto, el primogénito muerto, ¿cómo vas a saber que yo no soy egipcio? Él es ángel. Además, yo soy un esclavo, soy pobre. Matar un corderito de 1 año es mal negocio. No ha crecido totalmente el corderito. Cuando tiene 3 años se mata el cordero. ¿Ya? Ahí se justifica porque ya tiene más carne, ya se lo ha podido esquilar y todo eso. Pero ahora, ¿para qué matar un corderito? ¿Serviría con un poco de pinturita roja? Podemos poner la señal. ¿No equivale? No, ¿cuál era el mandato? Cada familia va a sacrificar un cordero y va a guardar en un platito, en un lebrillo, la sangre del cordero. Y con la sangre va a sopar un hisopo y va a bautizar la puerta, los dinteles y la puerta de la casa de Israel, para que cuando el ángel pase vea la señal. Algunos se hacen problemas con las formas del bautismo y han oído, el bautismo tiene que ser por inmersión y todo. Ustedes son medios católicos, ¿por qué siguen bautizando por aspersión? ¿Saben qué? Bautizamos por aspersión porque esa es la forma bíblica y no tenemos vergüenza de decirlo. ¿Qué tenía que hacer el jefe de familia cuando sopaba el hisopo y regaba con sangre la puerta de la casa del israelita? ¿Qué estaba haciendo? Estaba bautizando. Pero me encanta ver sus caras. Algunos tienen sus ojos de incredulosos, ¿no? Así decía mi amigo, incredulosos. Porque creen que yo estoy diciendo porque se me ocurrió. ¿Creen que estoy diciendo porque se me ocurrió? Vamos a Hebreos, capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 hay una sección amplia de toda esa galería de los héroes de la fe que está reservada para Moisés. Moisés es un hombre de la fe que está presentado ahí. Y dice las cosas que hizo, como por ejemplo en el versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora presten atención, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya hemos leído 2 características de la fe de Moisés. Pero ahora, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Qué es eso de la aspersión? Regar, dejar que gotas caigan y marquen, señalen algo, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ese fue el motivo.
Ya en el Antiguo Testamento había una serie de bautismos diferentes. El más importante de todos es el que surgía el día de la expiación. Era una de las 3 grandes fiestas religiosas de los israelitas. El día en que el pueblo se congregaba y estaba en el patio y enfrente tenía el tabernáculo. Pero en el patio estaba el altar de bronce, el día de la expiación, un día al año. En ese día, la víctima inocente, un animalito, era sacrificado y la sangre era llevada hasta el tabernáculo, no solamente al lugar santo. Traspasando el lugar santo, penetraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿saben qué hacía él? Nada misterioso, no levitaba o decía palabras mágicas, nada. Derramaba, es decir, aspergía, ¿ya? Regaba con la sangre de la víctima inocente sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tabla del arca de la alianza, el día de la expiación. Y entonces todo el pueblo quedaba esperando que el sumo sacerdote saliera con vida, porque si se moría ahí quería decir que había sido rechazado. Pero si salía con vida, el pueblo prorrumpía en un grito de aclamación y de gloria, porque el sumo sacerdote, al estar con vida, significaba que el sacrificio había sido aceptado por Dios. Significaba que por un año más la ira de Dios ha sido detenida y nosotros podemos gozar de vida. Eso es. Hebreos nos dice que el Señor Jesús entró con la sangre de la víctima inocente en el lugar santísimo, una vez, para siempre, una vez por todas. No tuvo que llevar sangre de un animalito. Él derramó su propia sangre para que tu casa no fuera visitada por el ángel de la muerte, para que tú pudieras quedar debajo de esa cobertura que te ofrece Él, para que seas salvo, para que no haya destrucción sobre ti. En 1 Corintios, cuando hemos leído de eso de la levadura, dice del pecador que reprobó, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. En el fondo de todo, no nos gusta enfrentar una situación así porque sabemos que si nuestros pecados quedaran al descubierto, cada uno de nosotros tendría que ser entregado a Satanás para destrucción. No solo de la carne, sino eterna. No nos atrae la idea. Hay una repulsa contra tal posibilidad. Pero hay una sola oportunidad para que tú no seas entregado a Satanás por siempre. Y esa oportunidad te la brinda el corderito, que no fue tomado y asesinado para derramar su sangre. Él puso su vida para que su sacrificio proveyera la base legal para que tú seas perdonado. No solamente en propiciación momentánea como en el caso de los israelitas, sino expiación eterna. Tus pecados son quitados para siempre. Y tú eres tomado por Jesús y cubierto por Él
Eso es lo que dice Efesios también, que nos revistamos de Cristo. Es decir, que nuestra confianza está en que Él nos está cubriendo y perdonando. Así que, bien lo dice en 1 Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa la palabra Pascua? Porque podemos entender varias cosas, pero cuando no entendemos las palabras, no entendemos los conceptos. ¿Qué significa Pascua? El conocimiento de esto que les voy a decir vale $5,000. No es verdad. No se podría pagar de ninguna manera. He dado una cifra en realidad muy pequeña solo para que se asombren. Pascua significa pasar por alto. Esta es la idea. El ángel destructor iba a llegar a cada casa, entrar a cada casa y en cada casa matar al primogénito. Pero al llegar a la casa, donde la marca, la señal visible estuviera, es decir, la sangre del corderito se pudiera ver, podrían decir, aquí no entra. ¿Por qué? Ya hubo muerte. No hay necesidad de una muerte más. A todos nos parece sumamente desagradable pensar en la muerte y muerte sangrienta. Así que rechazamos esa idea y preferimos pasar a algo más grato. Pero ¿sabes qué? Para que tú no tengas que morir eternamente, el Señor Jesús tuvo que dar su vida, entregar su vida preciosa, sin pecado, derramando su sangre en la cruz, para que tú seas salvo. Así que es necesario que aprendas a decir con sentido, Jesucristo es mi Pascua. ¿Podrías decir ahora? Jesucristo es mi Pascua. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador. Si Jesús es mi Salvador, Él es mi Pascua, porque lo más básico del Evangelio no es que Jesús te toma y te saca y ya te salvó. Hay un aspecto en ese sentido también. Pero lo más básico es que para que tú no mueras eternamente, Él dio su vida en la cruz. Él es la víctima que ha tomado tu lugar de culpable, pero lo ha hecho voluntariamente. Por la señal que es su sangre preciosa, Dios pasa por encima. No hay más castigo sobre ti. Tus pecados han sido quitados y perdonados. Jesucristo es mi Pascua. Ahora, lo que dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo, si Jesucristo es tu Pascua, entonces debes dar la señal no comiendo panes con levadura. Pero ese es el símbolo, no se preocupen. ¿Qué significa? Tiene que haber el propósito en tu corazón de dejar el pecado. Eso es lo que les dice en 1 Corintios 5. No puedes decir, sí, Jesucristo es mi Pascua, entonces por eso peco. Y ya sin temor ni problemas. No, esta es la actitud correcta. Porque Jesucristo es mi Pascua y el destructor no me va a alcanzar. Por eso voy a dejar la levadura, es decir, mi pecado, todo aquello que me contamina. Y dentro del pueblo de Dios vamos a vivir en una manera que honre al Señor. Esa es la exhortación.
Esa es la verdadera religión cristiana. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios, quisiéramos tener una palabra más grande, más fuerte, más profunda, pero no la conocemos. Y te decimos gracias. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios, por tu amor inmenso, por tu amor profundo, con el que tú nos has hecho beneficiarios de tu gracia, de tu misericordia. Tú no nos has cobrado a nosotros por nuestros pecados. Tú has pagado por nuestros pecados en la muerte de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito seas. Señor, gracias por la enseñanza de tu Espíritu y de tu palabra, por la que al celebrar la Santa Cena, sabemos que estamos continuando las bases del pacto y estamos celebrando el nuevo pacto en tu sangre. Pero eso es nuestra Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua. Gracias, Señor, porque tú has reemplazado la fiesta de la Pascua con la fiesta de la Santa Cena. Y nosotros tenemos la ventaja de poder decirte, ven, Señor Jesús. Eso es lo que hacemos ahora. Ven, Señor Jesús. Queremos agradecerte personalmente, físicamente, abrazarnos a tus pies, Señor. Alegrarnos en ti, porque tú eres nuestra Pascua. Ya no hay condenación, no hay más muerte. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos ancianos les ruego que pasen, vamos a celebrar la cena del Señor.